Cada 30 segundos se interna una persona en un psiquiátrico contra su voluntad. Cada año, 1 millón de personas recibe electrochoques. Y mundialmente, a 120 millones de personas se les recetan fármacos psicotrópicos, 20 millones de los cuales son niños. Cada año, la industria psiquiátrico-farmacéutica amasa 320.000 millones de dólares. Pero de acuerdo con los organismos oficiales psiquiátricos, no pueden reivindicar una sola cura. Pero investigando y exponiendo las prácticas inhumanas y a menudo letales de la psiquiatría y defendiendo los derechos de sus víctimas está la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos. Todo empezó en 1969 con el caso de un tal Víctor Ghiori. Había sido encarcelado ilegalmente en un psiquiátrico por balbucear incoherentemente. Pero de hecho, él hablaba simplemente en su lengua nativa, húngaro. Asegurar la liberación de Ghiori fue el primero de miles de casos que CCHR defendió. En Australia, CCHR expuso una práctica psiquiátrica mortal llamada terapia de sueño profundo, en donde a los pacientes se les ponía en coma con fármacos y se les daban electrochoques. No solo se hacía sin su consentimiento, 48 pacientes murieron durante el tratamiento. CCHR luchó en nombre de las víctimas hasta que el hospital se clausuró. Muchos fueron indemnizados y el sueño profundo se prohibió. Luego, en Sudáfrica, CCHR puso al descubierto la existencia de campos psiquiátricos donde decenas de miles de africanos eran tratados cruelmente y usados como esclavos. Después, la Organización Mundial de la Salud y las investigaciones de post-apartheid condenaron el racismo y el maltrato de la psiquiatría. En Italia, CCHR trabajó junto con los legisladores y los medios de comunicación para realizar redadas en psiquiátricos, poniendo al descubierto sus condiciones barbáricas. CCHR hizo que se cerraran y fomentó la causa por un tratamiento humano de los pacientes. Una vez más, en Japón, CCHR expuso el maltrato de los pacientes y los crímenes financieros de los psiquiatras y de los hospitales, estafando millones al gobierno y a los contribuyentes. Los culpables fueron condenados por fraude y se implementaron las protecciones del paciente. En Estados Unidos, CCHR puso al descubierto un fraude de miles de millones de dólares en la mayor cadena de instalaciones de salud mental por lucro. Siguieron docenas de procesos con millones de dólares en multas impuestas y la cadena entera de hospitales corruptos se cerró. CCHR no solo expone y se asegura de que miles de instalaciones psiquiátricas se cierren, sino también que los derechos de los pacientes se restablezcan. Mientras que para los miles de psiquiatras que han cometido crímenes, CCHR se ha asegurado de que hayan sido procesados ante la ley, multados o se les haya retirado su permiso de ejercer. Para terminar con el abuso psiquiátrico de los derechos humanos de una vez por todas, CCHR trabaja con legisladores, grupos con la misma orientación, médicos y otros para crear protecciones para los pacientes y limpiar el campo de la salud mental. Como en Europa, donde el Organismo de Medicinas Europeas censuró los antidepresivos con etiquetas de advertencia de suicidio para los niños y los jóvenes. Sudáfrica, donde su gobierno ha advertido a los ancianos que consideran tomar antipsicóticos sobre el riesgo de ataque al corazón. Y Estados Unidos y México, donde gracias a los esfuerzos de CCHR para promocionar la Ley de Seguridad de Medicación Infantil, a los padres ya no se les puede obligar a darle fármacos psicotrópicos a sus hijos como requisito para que sigan en el colegio. En total, se trata de más de 150 leyes y más del doble de eso en advertencias en fármacos, que salvaguardan para siempre al público de los peligros de la industria psiquiátrica. Hoy, CCHR tiene más de 250 filiales en 30 países por todo el mundo. Su sede internacional en Los Ángeles, California, sirve como centro de intercambio de información, documentando las prácticas invasivas y dañinas de la psiquiatría y publica sus hallazgos en más de 17 idiomas. Más de 12 millones de ejemplares de sus publicaciones han sido distribuidos a profesionales del cuidado de la salud, funcionarios gubernamentales, educadores y líderes empresariales por todo el mundo. La sede de CCHR es también el emplazamiento del museo famoso mundialmente La Psiquiatría, una industria de la muerte. Centrado en torno a 14 documentales, presenta la historia de la psiquiatría, desde sus orígenes y su práctica de poner a los enfermos mentales en jaulas, hasta la medicación en masa de la actualidad como la cura para los trastornos mentales inventados.
Esta exposición de tecnología avanzada ha atraído decenas de miles de visitantes de todo el mundo. CCHR patrocina además una serie de exposiciones itinerantes de la industria de la muerte que visitan ciudades por todo el mundo. Estas han revelado la verdad sobre el abuso psiquiátrico a cientos de miles más, desde Nueva York a Bruselas, Praga y Berlín, y desde Moscú hasta Melbourne y Tokio. Mientras que para llegar todavía más con la verdad, CCHR ha producido una serie de documentales galardonados exponiendo el abuso y el engaño tras la fachada pseudocientífica de la psiquiatría. CCHR también proporciona un kit del educador, que incluye una guía con la que realizar seminarios basados en el documental El marketing de la locura. También contiene juegos de libritos de la serie sobre fármacos psicotrópicos Los hechos sobre los efectos, que esbozan los efectos secundarios comunes de los fármacos psicotrópicos, así como los tratamientos alternativos disponibles. En total, los documentales de CCHR y los anuncios de servicio público han aparecido impresos en las ondas hertzianas y en Internet, informando a millones de personas con los hechos sobre la psiquiatría y los fármacos psicotrópicos. Donde quiera que el tratamiento de la salud mental infringe los derechos humanos, CCHR está ahí, exponiendo el crimen psiquiátrico, estableciendo protecciones para los que se hallan en apuros y educando al público sobre la verdad y las alternativas a las prácticas de la psiquiatría que no funcionan y son peligrosas. Miles de individuos de todas las creencias y niveles sociales se han unido a CCHR para defender los derechos humanos en contra del abuso psiquiátrico. Es una lucha que continuará hasta que cesen las prácticas abusivas de la psiquiatría y hasta que se les devuelvan a todos los derechos humanos y la dignidad.